Hola itiadores, hoy vamos a reciclar este bote. Es de esos que tienen la parte de abajo y el aro de aquí metálico, pero el resto es de cartón. ¿Queréis ver qué hacemos con él? Pues vamos allá. Bueno itiadores, pues como os digo, hoy vamos a usar este bote, que es de los que tienen el borde de cartón y el resto de metal. Pero si fuera metálico entero, la verdad es que lo podríais usar exactamente igual. Voy a utilizar esta imprimación, que es una imprimación todoterreno, y así la podréis usar también en la base. La voy a usar solo en la parte de fuera, la parte de dentro la voy a dejar como está, porque así me sirve para meter alimentos, porque es un bote que viene preparado para alimentos. Una vez que ya tenemos la imprimación, vamos a empezar a darle color, y yo voy a utilizar este color agua marina, que es así un turquesita claro. Cuando se haya secado le daré otra capa para que quede más homogéneo el color. Y otra cosa que voy a hacer entre capa de pintura y capa de pintura es prepararle una tapa, porque estas tapas cierran muy bien, pero como son flexibles, si las pintamos o lo que sea, luego con el movimiento se acaba desconchando por mucho que le eche imprimación. Así que le voy a preparar una tapa de cartón, que aunque no cerrará tan bien, pues quedará muy bonita. Tengo aquí un cartón, en este caso de 2 milímetros, un resto de los que me han quedado de otras veces, y voy a marcar el contorno de mi lata, de mi bote. Y ahora lo recortaré. Voy a recortar uno de este diámetro y otros dos pues como medio centímetro menos, para que queden por dentro. Ya sabéis que para cortar este cartón, o bien con unas tijeras que sean gorditas, o con un bisturí bien afilado, un cúter, y poco a poco. No hagáis demasiada presión porque se os puede ir la cuchilla, pero poco a poco, haciendo así varias pasadas, podemos recortar nuestra forma, aunque sea curva. Mirad, ya he llegado al otro lado. Bueno, pues así como os digo, voy a recortar este círculo y otros dos de medio centímetro menos. Ya lo tengo cortado y ahora lo que voy a hacer va a ser, lo primero, las dos piezas pequeñas, pegarlas entre sí para hacer una más ancha. Esto cuando esté seco le lijaré los bordes para que queden igualitos y esté toda la pieza igualada. Y luego a la pieza esta que va a ir por encima le voy a marcar un agujero en el centro para luego poner ahí un tirador. Entonces, para hallar el centro, como supuestamente es un círculo, lo que hago es trazar un diámetro, trazo otro en otra dirección, en la que sea, y teóricamente es el punto de corte, pero por si acaso no lo he trazado bien voy a trazar alguno más. ¿Veis? Se me había ido un poco. De este me fío más, este de aquí, que es la intersección entre tres. Y ahora con un punzón voy a hacer un agujero ahí. Luego voy a pintar las dos piezas del color de la lata, de este color agua marina. Solo hará falta que pinte un lado y el borde, me meteré un poquito por aquí pero poco, y aquí también la parte de arriba y un poquito por aquí. No hace falta que en el centro porque luego el centro irá así pegado. Ya tengo mis piezas preparadas, estas serán las de la tapa, que irán así. Y la base. La parte de debajo de la base y la parte de dentro de la tapa las voy a dejar así. Pero a la parte de fuera de la lata y la parte de arriba les voy a hacer ahora un craquelado. Para eso voy a utilizar un craquelador de un solo paso.
leed las instrucciones de vuestro craquelador, porque no todos son iguales. Este, por ejemplo, tengo que aplicar el craquelador y dejarlo secar completamente. Hay otros en los que tienes que esperar un tiempo a que esté seco pero mordente. Entonces eso, miradlo en vuestro craquelador. Lo que hay que hacer es aplicar una capa uniforme del producto. Para aplicar este tipo de craqueladores, la superficie tiene que estar antes sellada o pintada. No vale aplicarla directamente sobre madera o cartón. Bueno, lo vamos a dejar secar y luego seguimos. Ya se ha secado el craquelador y ahora vamos a poner el color que va a ir encima, que va a ser este de aquí, que es un color organza, que es como un blanco roto. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser generosos con la pintura y luego aplicarla sin pasar 2 veces por el mismo sitio para evitar que si ya se está haciendo un craquelado se deshaga. También podemos cambiar la dirección del brochazo para que cambie la dirección del craquelado, pero eso no es obligatorio. Mirad, por ahí ya está empezando a craquelar. El tamaño de la grieta o del craquelado dependerá de la cantidad de pintura que pongamos nosotros por encima. ¿Veis qué rápido craquela? Aún así, si queremos acelerar el proceso del craquelado, luego le podemos dar calor con un secador o una pistola de calor. Vamos a dejar que se seque y luego continuamos decorando. Ya se ha secado el craquelado y ahora voy a adornarlo por encima. Podríamos hacer por encima decoupage, stencil, un montón de cosas. Yo lo que voy a hacer va a ser usar estos wrap-on que compré en la última feria de scrap y los voy a poner en mi bote. Entonces, lo que dice es que lo primero que tenemos que hacer es recortar lo que queremos poner. Voy a cortar primero para la parte de arriba de la tapa esta cámara de fotos y la pondré aquí, un poco ladeada para que luego en el centro, como tiene que ir el agarrador, entonces hay que quitar el papel, se coloca esto aquí y con esta piececita venía con ello o con cualquier cosa, con la parte de atrás de la tijera, con una plegadera, con lo que sea. Vamos a ir poco a poco rascando para que se quede todo bien pegado en nuestra superficie. Y mirad cómo va quedando todo. Le voy a pasar un poco más para que quede bien pegado, pero yo creo que ya está pegado absolutamente todo. Solo por si acaso. Y mirad qué bonito queda. Voy a poner aquí en la parte de arriba una de estas frasecillas. Yo cuando vi lo fácil que se hacía esto y lo bien que queda, me enamoré de ello. Ahora voy a hacer lo mismo con la parte de abajo, poniendo distintos modelos. ¿Qué te está pareciendo esta manualidad? Déjamelo en comentarios. Y si te gusta, dale al like. También me ayudarás mucho si me compartes en tus redes sociales, porque ayudarás a que me conozcan los amigos que aún no me conocen y así me ayudarás a crecer y a que pueda seguir haciendo vídeos como este. ¡Muchas gracias! Bueno, y en este trozo de aquí, que de momento no he puesto nada, es porque quiero probar a poner una de estas mariposas. Son de Folex,
que es una especie de adhesivo que como veis es brillante, lo hay dorado y plateado. Yo estas las compré el año pasado en la feria, también la feria de las manualidades, pero no lo había usado todavía. Lo compré en Cositas Monas, pero creo que es de Montejo. Y lo que hay que hacer ahora es, en donde lo vas a poner, usar el adhesivo multipropósito, este de aquí. Este también lo compré en Cositas Monas. Y ellos dicen, si no, que es el de Cadence el que hay que utilizar, pero lo esparzo por la zona donde lo voy a pegar como si fuera un decoupage. Pero ahora tengo que esperar un rato a que se seque y se quede mordente. Vale, creí que le había dado a grabar y no le he dado a grabar, así que he montado la tapa. Os voy a explicar cómo. Este pomo de aquí lo compré también en la última feria y son así, tienen una parte con tornillo, con además una cabeza Allen, y la otra parte que se enrosca sobre ella. Entonces, utilizando el agujero que había hecho previamente, lo he hecho un poquito más grande, he pasado esta parte y he atornillado la otra, y luego sobre ello he pegado la parte pequeña con cola blanca o cola de carpintero. Lo he hecho así para que así no se vea la parte de dentro del tornillo, no asome por aquí dentro, está totalmente cubierto, y también porque este tornillo es bastante pequeñito y yo creo que no cabría por los 6 milímetros que tienen los 3 cartones juntos. Pero bueno, esto ya una vez que esté seco lo podré barnizar. Y mirad, ya está mordente, no sé si oís. No está seco, pero al tacto se pega un poquito. Entonces ahora voy a colocar mi mariposa aquí sobre el pegamento. Y por ejemplo, con lo mismo de antes, con el palito este, voy a apretarla bien. También valdría la plegadera o la parte de atrás de la tijera. Debo deciros que he tardado muy poquito tiempo en quedarse mordente, más o menos lo que he tardado en montar la tapa. Y ahora con cuidado vamos a retirar el papel. Es que me estoy llevando la pintura y no quiero. Vale. Problema, esto no lo tenía que haber hecho sobre este craquelado. Para la próxima ya lo sé. Voy a volver a aplicar medium de craquelado aquí, a volver a hacer el craquelado en esta zona, a no ser que tenga algo lo suficientemente grande para taparlo con... Este me podría servir para taparlo. Voy a recortarlo, pero si no, pues eso, habría que volver a hacer el craquelado. Bueno, se ha tapado bastante bien. Voy a poner ahora alguna mariposilla por aquí y las libélulas que me habían quedado y lo barnizaré. Ya sabéis, con el craquelado podéis usar el rubón, pero no el Folex. Ya he barnizado mi bote, lo tengo barnizado con barniz mate porque me gustaba más cómo quedaba. Y lo podemos dejar así, pero yo le voy a poner un detallito más, y es que tengo esta puntilla de madroños color turquesa que le va a ir ideal, y la voy a pegar aquí en el borde de la tapa. Voy a cortar por aquí y la voy a pegar con silicona caliente.
Ya estará listo nuestro bote. Esto ahora lo saco un poco para afuera cuando se haya secado bien, para que no interrumpa. Así. Y listo. Ahora os lo enseño mejor. Y así de bonito ha quedado al final nuestro bote. Menudo cambio, ¿verdad? A mí me encanta, ya sabéis. El rubón se puede poner donde queráis, pero el pólex no lo pongáis encima de un craquelado. Y por dentro, listo para poner nuestras chuches o lo que queramos. ¿Os animáis? Nos vemos pronto, ideadores.